Presidenta, gracias, señorías, por el debate de esta mañana, donde efectivamente pues, hemos visto los claroscuros de los debates que tenemos parlamentarios desde el inicio de la legislatura, incluso diría desde que hay una mayoría alternativa, ¿no?, que gobierna este país a la derecha, y en este caso a la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y es efectivamente la clara ausencia de discurso solvente, sólido, afianzado en datos y, sobre todo, propositivo y con horizonte político por parte de la bancada popular y de la bancada de la ultraderecha. Voy a tratar de responder a todos y cada uno de los intervinientes y empezaré por el señor Feijóo, ¿no? Y lo primero, evidentemente, darle los buenos días y decirle que debo confesarle que me cuesta mucho en sus intervenciones y, además, últimamente, entender sus pasos, ¿no? ¿Usted sabe lo que vota o no? ¿Saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿O saben lo que votan, pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros de sus errores? Yo no sé si saben lo que votan o no saben lo que votan. No lo sé. Lo que tengo muy claro, señorías, Un momento, señor presidente. Mire. Silencio, por favor, señores y señoras diputados. Un poco de respeto a la Cámara y al decoro parlamentario. Mire. Señor Conde Bajén, le llamo al orden por primera vez. Yo no sé si ustedes saben lo que votan o no saben lo que votan. Y si saben lo que votan y luego ven la reacción, echan la culpa al resto. No lo sé. No lo sé, señorías. Lo que tengo claro es que no saben a dónde van. Y el problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante. Al volante. No hay nadie al volante. Nadie. Yo lo digo de verdad, señorías. Yo lo digo de verdad. A mí me preguntan a menudo, bueno, ¿qué le parece a usted la estrategia del Partido Popular? Y mi pregunta siempre, en fin, o esa pregunta trato de responderla como creo que piensan muchos españoles y españolas. ¿A qué estrategia se refieren? ¿A la de antes de ayer, a la de ayer o a la de hoy? Vamos a ver, usted y su grupo, señorías, han venido pidiendo sistemáticamente una comparecencia, en este caso mía, para hablar de la política migratoria del Gobierno. Bueno, y es lo que he hecho durante toda esta mañana. He estado hablando más de 40 minutos sobre la política migratoria, explicando cuáles son los retos que tiene este país, hablando del reto demográfico, diciendo cuáles son las tensiones lógicas de una política migratoria de un país fronterizo con el continente africano. He hablado de los 5 ejes de la política migratoria que venimos desplegando de 6 años a esta parte, dando datos, reconociendo nuestras fortalezas, viendo dónde están los desafíos, hablando con sinceridad sobre el dilema que afrontan las sociedades y que afronta Europa y, en consecuencia, España. España tiene que elegir, señorías, entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre, que es lo que defiende usted y el señor Abascal. En definitiva, bueno, yo creo, esa es mi opinión en esta comparecencia, y desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, en esta cuestión, como en otras muchas cosas, pues hemos cogido el toro por los cuernos. Reconózcanlo, al menos. Y no es un toro fácil. Quizá para usted, bueno, pues lo es, y por eso ha pasado de puntillas y a sus espaldas. Le ha dedicado al tema apenas unos minutos. Apenas unos minutos, 3, 4, 5 minutos solo. Ustedes que han estado sistemáticamente pidiendo la comparecencia del Gobierno en relación con la política migratoria. Y lo ha hecho además para repetir falsedades y generalidades, como siempre hacen cuando suben a esta tribuna, demostrando que no tienen ningún proyecto político para la mayoría de este país. Usted ha usado esta oportunidad para dejar claro una vez más que en este asunto tampoco tienen una política, como no la tuvo Rajoy. Lo único que tiene es, pues en fin, la imperiosa necesidad de que la señora Ayuso no le eche una regañina, o de que Vox o Alvise, o ambos a la vez, no le roben demasiados votos en este asunto. Insisto, pensamos desde el Gobierno
que la migración es buena y necesaria para nuestro país. Y por eso estamos desplegando pues, una política responsable, humanitaria, que refuerza nuestras fronteras y también nuestro sistema de acogida, que fortalece los instrumentos que permiten la migración legal, segura y ordenada, que reivindica una distribución justa. Antes se ha hecho referencia por parte de otros grupos parlamentarios y también por parte del mío, ¿no?, de las cargas. Lo hacemos tanto en Europa, cuando vamos a Bruselas, cuando hablo con otras capitales europeas, y también lo exijo aquí a las comunidades autónomas. Que fomenta la integración de la migración y también pide el respeto a los valores y a las leyes de los migrantes que vienen a nuestro país. Y que al mismo tiempo, pues evidentemente, como he dicho en mi primera intervención, pues lo que tratamos es de esforzarnos por estimular el desarrollo económico en los países latinoamericanos y africanos de los que provienen estos migrantes. Les doy un dato, señorías. En el continente africano, la migración, el 90% de ella se produce intracontinentalmente. El 90%. Bueno, pues tendremos que fortalecer y desarrollar económicamente a estos países. Estos son los 5 ejes de nuestra política migratoria, señoría. Los he explicado en detalle. ¿Y usted qué ha dicho a todo esto? Nada. ¿Qué proponen? Nada. Se niega incluso a apoyar la reforma de la ley de extranjería y sube aquí ofreciéndonos un acuerdo que ha pactado con el Gobierno de Canarias, cuando previamente el Gobierno de España ha pactado con el Gobierno de Canarias, avalado por el Pacto de la Migración del Parlamento de Canarias, donde solamente un partido, Vox, dijeron que no. No, por favor. Si es que desde el 23 de julio tenemos la solución. Decía la señora Valido, y permítame que salte un momento al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, díganos la verdad sobre Frontex y la Comisión Europea. La verdad, señoría, por una vez en su vida la ha dicho el señor Abascal. No habrá ni la ocasión de sentarse los gobiernos autonómicos del Partido Popular con el Grupo Parlamentario de Vox en los parlamentos autonómicos para aprobar presupuestos en estas comunidades autónomas si se distribuye la inseguridad, como ha llamado el señor Abascal hoy a los jóvenes que están en Canarias. Esa es la verdad. Señorías, esta es la verdad. Y por eso el señor Feijóo vota en contra y se opone a que se reforme el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y si tiene que decir bulos el señor Feijóo o, en fin, su portavoz, el señor Tellado, pues los dicen. Y luego ya vendrá la brunete mediática y les dirá que lo han hecho todo muy bien. En fin, una reforma, señorías, que busca hacer obligatoria la solidaridad entre comunidades autónomas, para aliviar la presión de una comunidad autónoma que está sufriendo y que cuenta con todo el apoyo, la solidaridad y la empatía del Grupo Parlamentario Socialista, que también yo represento como diputado del mismo, y del Gobierno de España de Coalición Progresista. Y se oponen, señoría, se oponen, pero cuando se habla en privado con ellos, con sus presidentes autonómicos, todos quieren el acuerdo. O la mayoría de ellos quieren el acuerdo. Hay alguna que no, y algún otro que no. Y son los que mandan en el Partido Popular, no el señor Feijóo. Lo apoya la mayoría de presidentes autonómicos del Partido Popular y el 77% de los españoles esa reforma. En fin, a pesar de que el reparto más equitativo que propone pues emana del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que el Partido Popular apoyó también en las instituciones comunitarias, en el Parlamento Europeo. Aquí, como en todo, pues el PP vota una cosa en Estrasburgo y aquí vota la contraria. ¿Por qué? Pues porque las dinámicas son otras, señoría, y porque evidentemente en la cuestión de la migración lo que están haciendo es tratar de expandir, bueno, pues una sensación de bloqueo, de superación y, por tanto, tratar de erosionar la acción del Gobierno. ¿Por qué lo hacen? En el fondo, señorías, y es lo que quisiera también decirle a los ciudadanos, es que al Partido Popular y a esta oposición que tenemos liderada por el Partido Popular y por Abascal, los migrantes, los canarios o la prosperidad de nuestro país le importan más bien poco. Más bien poco. Es decir, ha hecho el señor Feijóo una intervención donde ha puesto el ojo, por ejemplo, o el foco en un país, Italia, un país hermano, un país con el que tenemos muchísimos lazos culturales, históricos, sociales, empresariales y al que respetamos, ¿no? Y se fue a Italia, bueno, pues a decir que la política migratoria de ese país sí que funciona. Pero claro,
pues como le pasa en esto, como en otras muchas cosas que hemos visto durante estas últimas horas, ¿cuál es el problema? Que no le informan de los datos. Mire, a pesar de que, señorías, en el último año y medio, el señor Feijóo se va a Italia, a pesar de que en el último año y medio han llegado a Italia, quédense con la cifra, señorías, 156.000 personas en situación irregular, es decir, casi el triple de lo que ha llegado a España en ese mismo periodo de tiempo. Dígame, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿quieren ustedes quitarle, vamos a decir, a una inmigrante ecuatoriana o colombiana que haya visto su solicitud de asilo denegada el derecho a comprar una tarjeta de móvil? Porque esto es lo que está proponiendo el Gobierno de Italia, con esa política migratoria que ustedes tanto admiran. Quitarle a una inmigrante vulnerable hasta la posibilidad de llamar a su familia y compartir con ella su situación. Estas cosas no dicen nada, se callan, no me sorprende, es un buen resumen del proyecto político del Partido Popular desde que el señor Feijóo es presidente del mismo, ¿no? En política migratoria, de nuevo, bueno, pues el tema que su grupo eligió para esta comparecencia, usted trae eso, nada, un ramillete, en todo caso, desgreñado de estereotipos e ideas caducas que, insisto, como he dicho en mi primera intervención, condenarían a España al ostracismo internacional, al estancamiento económico y a la miseria moral. ¿Ustedes qué han propuesto? Ustedes han propuesto campos de detención para menores. Han propuesto fragatas para lidiar con civiles indefensos y exhaustos que llegan a nuestras costas en cayucos. Trámites burocráticos infinitos e imposibles. Y deportaciones masivas, tanto usted como el señor Tellado, e indiscriminadas como en los momentos más oscuros del siglo pasado. Esas son sus propuestas, si es que podemos llamar propuestas. Medidas todas ellas que, además de no funcionar, porque no funcionan, no pueden implementarse, porque son contrarias a la ley europea, al derecho internacional humanitario, a los valores de la Constitución española y a los principios también que definen a la sociedad española. Es lo que ocurre cuando se trata de replicar discursos de fuera, que acaba, bueno, pues defendiendo una política migratoria ineficaz e inmoral. Y en los demás temas que propone. Bueno, pues el señor Errejón ha hecho una intervención donde, y el señor Patxi López, también como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho una intervención hablando un poco de algunas de sus propuestas, ¿no? Este famoso giro social, ¿no? Que más que giro social es un giro de 360 grados, ¿no? Si uno se mete un poco en el contenido de cada una de las ideas o ocurrencias que ha planteado el Partido Popular en estos últimos días, ¿no? Hablaba el señor Errejón, y además lo hacía con una cierta sorna, sobre la conciliación, ¿no? Y se ha propuesto por parte del señor Feijóo la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y sugiere que en lugar de la que está trabajando el Gobierno, lo que hagamos sea concentrar en 4 días la semana laboral sin reducir el número total de horas trabajadas. Es decir, su propuesta, la propuesta del Partido Popular en ese giro social, es que de lunes a jueves la gente salga de trabajar a las 8 o a las 10 de la noche en lugar de a las 6 o a las 8 de la tarde. Una forma muy peculiar de ayudar a las familias a conciliar. Y, si me permite, una forma muy peculiar también de ayudar a las empresas a salir adelante. Por eso la COE, ha rechazado esta ocurrencia. Y en igualdad. Bueno, en igualdad es bastante interesante porque ha vuelto a salir esa beta, vamos a decir, reaccionaria de los conservadores, ¿no? Lo que sugieren es acabar con los permisos igualitarios. Abrir la puerta a que sean disfrutados de forma diferente por hombres y por mujeres. Es decir, lo que sugiere el Partido Popular como gran avance, es hacer exactamente lo contrario a lo que recomiendan todos los expertos, toda la evidencia científica, y desmontar uno de los objetivos de estos permisos. Es decir, impulsar la corresponsabilidad por parte de padres y madres en la crianza de los niños. Porque si el reparto no es obligatorio, señorías, lo que acaba ocurriendo es que las mujeres se quedan en casa y pierden su carrera profesional. Yo no sé en qué siglo vive el señor Feijóo. No sé si en el mismo siglo que el señor Rajoy y sus tapones de plástico. En todo caso, en igualdad tampoco. En vivienda, bueno, en vivienda
proponen volver a 1990, a la liberalización del suelo del señor Aznar. Usted ha sido, señor Errejón, bastante benévolo con la política de vivienda, las propuestas del señor Feijóo, ¿no? Es decir, lo que proponen es que el Estado se desentienda, que demos rienda suelta, pues bueno, a la burbuja inmobiliaria. En definitiva, sus propuestas, señorías, las de la bancada popular, es en conciliación que los españoles trabajen sol a sol, pero de lunes a jueves. En igualdad, que las mujeres se queden en casa cuidando a los niños, pero con la libertad para sacrificar su carrera intacta. Y en vivienda, que el mercado inmobiliario vuelva a estar dominado por la ley del más fuerte, pero eso sí, con geranios en los balcones para combatir contra el cambio climático. En fin, que más que giro social es un giro de 360 grados porque pretende llevarnos al mismo carril, pero en una dirección contraria a la que tiene que llevar España para avanzar en todas estas cuestiones. Es un giro antisocial y, por tanto, señorías, a mi juicio, esa es mi opinión, es un giro reaccionario. Si ustedes quieren de verdad hablar de conciliación, pues primero tendrán que explicar o disculparse de por qué votaron en contra de la extensión de permiso de paternidad y maternidad a 16 semanas e incluso llevándolo al Tribunal Constitucional. ¿Pero qué manía tienen ustedes llevar al Tribunal Constitucional lo que son avances sociales para todos y para todas? Tendrán que explicar por qué votaron en contra o disculparse sobre la extensión del permiso de lactancia o el complemento de pensiones para aquellos padres y madres que pusieron en pausa su carrera para poder cuidar a sus hijos. En fin, sea valiente. Y también pregúntele al alcalde de Madrid por qué deja 4 de cada 5 niños y niñas sin plaza de guardería pública en la ciudad de Madrid. O a la presidenta de Andalucía por qué devuelve 121 millones de euros de los fondos europeos para abrir nuevas plazas gratuitas de 0 a 3 años y que dejaron fuera a 12.000 niños andaluces. Pregúntele a la señora Guardiola, por ejemplo, en Extremadura, si va a recuperar la gratuidad de los comedores escolares. Haga todas estas cosas y luego, si quiere, podemos hablar con algo de credibilidad por parte de ustedes sobre conciliación. Sí, si quiere usted hablar de vivienda, pues bueno, pues explíquenos e incluso se podría disculpar de por qué usted, siendo presidente de la Xunta de Galicia, recortó la inversión pública en vivienda en más de la mitad, pasando de 150 millones de euros a 69 millones de euros. O por qué durante su última legislatura, entre 2014 y 2018, construyó una sola vivienda de alquiler social en toda Galicia. Podrá también explicar por qué no actúan contra los pisos turísticos sin licencia, que son ya 9 de cada 10 de los más de 24.000 que hay en Madrid. ¿Por qué se oponen ustedes a que, o mejor dicho, por qué propone al Gobierno central, parece mentira que usted, en fin, haya sido tanto tiempo presidente de una comunidad autónoma, por qué usted propone al Gobierno central adoptar medidas como la bonificación del 100% de los impuestos de sucesiones y donaciones y la eliminación de trámites administrativos cuando estos son competencias de las comunidades autónomas y sus presidentes autonómicos podrían hacerlo? Y, en fin, y si quieren hablar de igualdad, pues bueno, pues explíquennos por qué han votado en contra de la ley de paridad o recuperen la igualdad o las consejerías de igualdad que han suprimido en muchas de las comunidades autónomas. Recuperen los puntos violeta y los minutos de silencio contra la violencia machista que han eliminado allí donde gobiernan con la ultraderecha. Revierta los recortes de financiación a la ley de igualdad que han acometido sus dirigentes. O, si quiere tener algo de credibilidad, pues pídale a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se retracte de las palabras que pronunció recientemente cuando dijo textualmente, y abro comillas, se va a acabar ese mantra de que la igualdad o de la igualdad como si fuéramos iguales, porque hombres y mujeres afortunadamente no somos iguales ni queremos serlo. En fin, señor Feijóo, qué buen eslogan para una campaña de igualdad. Mire, hay algo que usted debe comprender. Ustedes deben comprender, y es que de la misma manera que la suma de deportaciones individuales no conforma una deportación masiva, la suma de ocurrencias inconexas y contradictorias no conforman una alternativa política ni un giro social. Lo que usted ha traído al debate público después del verano es un refrito plagado de imprecisiones y de contradicciones. Exactamente lo mismo que ya venía defendiendo y haciendo su partido durante la legislatura anterior, con consecuencias lamentables. Usted, pues evidentemente ha traído al debate algunos de los clásicos del PP, que nunca nos faltan. Ha hablado de Bildu y de ETA, ¿cómo no? Y lo ha vuelto a hacer como acostumbra su partido, ¿no? Mintiendo para tratar de azuzar viejos odios del pasado. Ustedes no quieren
que España pase página. Este es el problema. Digamos la verdad a la gente, señoría. Primero, no hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. A quienes se les condenó a 30 años, cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó 10 años, cumplirán 10 años. No hay rebaja alguna, señorías, del PP. Y ustedes lo saben. Y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. Por tanto, sabían lo que votaban. Presidente, un segundo. Un momento, sabían lo por favor, que votaban. Un momento. Señor Tellado, le pido por favor que no reitere en insultos mientras los intervinientes realizan su intervención. Así que ya tiene usted una llamada al orden. Así que retire por favor la palabra que ha dicho de tramposo, porque creo que no ha lugar en este pleno. No. Le digo que no le voy a permitir que no reitere los insultos, porque tendré que volver a llamarle al orden. Presidente, cuando quiera. Bueno, primero, señorías, como les he explicado, no hay rebaja de condena. Segundo, el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales es una transposición, y lo subrayo en mayúsculas, obligatoria, de una directiva europea que ustedes apoyaron también en Estrasburgo y en Bruselas. Forma parte de la Unión Europea, o mejor dicho, formar parte de la Unión Europea implica privilegios, lógicamente, como son los fondos Next Generation, pero también obligaciones, y una de ellas es homogeneizar nuestro marco regulatorio al de los 27 Estados miembros, y ustedes lo saben, y por eso votaron a favor de esta ley. Y tercero, ustedes era perfectamente consciente de lo que se estaba aprobando, por tanto no escurra el bulto. Esta ley orgánica fue registrada en marzo de 2024, como bien recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha tenido 7 meses de tramitación parlamentaria. El plazo de enmiendas, señorías, se ha prorrogado hasta 11 veces en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y ustedes han votado a favor en todas las ocasiones. Es más, hace apenas un mes, el 10 de septiembre, el representante de su grupo parlamentario lo que reprochó al Gobierno y a la Cámara es que llevásemos 2 años de retraso en la transposición de esta directiva. En fin, las enmiendas se hacen eco de una cuestión prejudicial que presentó en enero de 2024 la Audiencia Nacional de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además toman como punto de partida, y esto me parece muy importante también reseñarlo a sus señorías y a los ciudadanos, un proyecto de ley del Partido Popular del año 2014, que cuenta además con el informe favorable del Consejo de Estado. Por tanto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, yo no sé si ustedes no sabían lo que votaban o sabían lo que votaban, pero viendo la reacción, pues nos echan la culpa al resto. Esta debe ser la política para adultos del señor Feijóo, ¿no? Pero la medida que se aprueba emana de Europa, y es lo importante, cuenta con el visto bueno de la mayoría de instancias judiciales, ha sido ampliamente debatida en las Cortes Generales y ha contado siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Entonces, si esto es así, ¿por qué se escandalizan ahora? ¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Le han apretado, señor Feijóo? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Qué difícil, es difícil decirlo, porque con ustedes uno nunca sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia, ¿no? Por eso es normal, señor Feijóo, como acaba de reconocer en su intervención, y le cito textualmente, que muchos españoles se sientan decepcionados con su grupo parlamentario. Eso lo ha dicho usted hoy. Y tiene usted razón. Es normal. La pregunta es, ¿qué le decepciona más a sus votantes, señor Feijóo? ¿Su hipocresía o su incompetencia? Hay otra cosa cierta que ha dicho usted en su discurso, y le cito textualmente.
España merece un gobierno de verdad, un gobierno que cumpla con sus obligaciones, que trabaje por los españoles, que ofrezca un futuro de crecimiento e ilusión a nuestro país, le cierro comillas. Pero mi consejo es que no vaya repitiendo esto por ahí, porque nadie en España piensa en usted cuando dice esas palabras, ni siquiera los suyos, señor Feijóo. Ha mencionado el artículo del The Economist, el señor Feijóo. Bueno, pues artículos de opinión, hablando bien o mal, pues de mí o de usted, pues es normal en una democracia como la nuestra, señoría. De hecho, esa misma pieza a la que usted hace referencia sostiene también que este gobierno está haciendo una gestión puntera de la economía y de la política social, y que usted está llevando a cabo, y cito textualmente y abro comillas, una oposición ineficiente, porque la política nacional se le ha quedado grande. En fin, The Economist tiene para todos, señor Feijóo. En todo caso, a mí los artículos de opinión me parecen relevantes. Yo los leo todos y en fin, y creo que es importante y es saludable y hay que tomar las cosas buenas de esos artículos. Pero a mí lo que me parece relevante es el informe de calidad democrática que ese mismo medio produce desde hace años y que en su última edición sitúa a nuestro país como una de las 25 democracias más plenas y desarrolladas del mundo. Por cierto, si analiza el histórico, verá que nuestro país registró su peor posición en ese ranking en el año 2013, cuando gobernaba el Partido Popular. Y registró sus mejores posiciones en el año 2008 y en el año 2019, con dos presidentes socialistas. Y no debe ser casualidad, porque hay otro ranking internacional que existe de calidad democrática, que se llama VDEM, elaborado por muchos académicos, que arroja un resultado similar. El peor puesto en la historia de nuestro país lo obtuvo Mariano Rajoy. Y el mejor, un servidor. Algo que hacer, pues sí, pues es lo que dice el índice. Pues, en fin, pues algo bueno estará haciendo el gobierno de coalición progresista. Vamos, que no lo digo yo. Que no lo estoy diciendo yo, señorías. Es lo que dice. Es lo que dice uno de los rankings internacionales más avalados y más reputados en el mundo. El señor Feijóo también ha hablado sobre el gasto público y las reglas fiscales. Y lo ha hecho, naturalmente, de nuevo, con bulos, para provocar alarma social y sensación de escasez económica, ¿no? Bueno, ya escuchar al señor Feijóo decir que vamos a recortar, cuando ha dicho, vicepresidenta, 50.000 millones de euros. Bueno, 50 o 80 o 30, las que sean, ¿no? Aquí, de verdad, quien subió los impuestos a los ciudadanos fue el señor Rajoy, señor Feijóo. Sí. España tiene hoy, como recordaba algún interviniente, 4 puntos menos que la media europea de presión fiscal. Y estamos, además, cumpliendo con los objetivos de déficit público. Si por primera vez en más de una década España ha salido del procedimiento de déficit excesivo gracias a la política económica y social que está haciendo este gobierno. Y el gobierno, no le quepa duda, señorías, tanto a la Cámara como también a los ciudadanos, pues por supuesto que vamos a presentar en las próximas semanas a la Comisión Europea un plan fiscal estructural para adaptarnos a las nuevas reglas fiscales que nos ha mandado Europa, y ese marco pues no es ajeno a los valores sociales de mi presidencia. Al contrario, le recuerdo que lo impulsamos nosotros y que fue aprobado durante la presidencia española de la Unión Europea. Y este marco, bueno, pues supone un nuevo paradigma de gobernanza fiscal, que es lo que hemos venido defendiendo, que rompe definitivamente con la austeridad neoliberal que tan buenos resultados dio tras la crisis de 2008, y esto entiéndame el sarcasmo, y dice que la sostenibilidad presupuestaria debe ir acompañada de reformas, de inversiones públicas y de crecimiento, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, gracias también a los fondos Next. Y por eso, en el plan fiscal estructural, que vamos a enviar, como he dicho antes, en breve a la Comisión, pues vamos a figurar compromisos de responsabilidad de gasto, pero también nuevas inversiones para el futuro cercano. Dicho de otro modo, señorías de la bancada popular y sobre todo a los ciudadanos, no va a haber recortes. No va a haber recortes. España está haciendo los deberes en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hace 2 días, la ministra de Seguridad Social anunció que íbamos a cerrar este año con 9.500 millones de euros el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Estamos revalorizando las pensiones
reconstruyendo el Pacto de Toledo y llenando la hucha del Fondo de las Pensiones que ustedes vaciaron cuando gobernaron durante la crisis financiera. Por tanto, estamos haciendo los deberes en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Ahí está también la evolución del déficit público o también, lógicamente, la evolución de la deuda pública. Estamos cumpliendo con creces con nuestros objetivos y, hombre, yo creo que también hemos tenido una muy buena noticia. Ustedes que han estado durante 5 años diciendo que éramos el país que más tarde había recuperado los niveles previos de PIB respecto a los que teníamos antes de la pandemia, bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística ha cuadruplicado las cifras de crecimiento económico que hemos tenido durante todos estos años. Eso también nos ha permitido pues, mejorar las cifras y el comportamiento del déficit público y de la deuda pública. Así que no se preocupe, que no vamos a quitarles el puesto, los de los recortes van a seguir siendo ustedes. Y señor Feijóo, yo estoy de acuerdo con sus asesores. Lo estoy. Es hora de que el Partido Popular abandone la oposición destructiva que ha tenido hasta la fecha. Es hora de que deje de criticar y se dedique a proponer. De verdad que nosotros lo preferimos. Lo preferimos. Y sobre todo lo preferimos quienes, en fin, defendemos opciones progresistas, que mire más al Partido Socialista, a Sumar, antes de que siga mirando de reojo a Vox o al PP de Madrid, ¿no? Pero también le digo que para construir un proyecto político sólido y coherente, pues este no se hace del verano al otoño, y usted lleva ya casi 3 años al frente del Partido Popular y ha perdido bastante tiempo, ¿no? Un proyecto político no es derogar el sanchismo, con el que se presentó el pasado 23 de julio y perdió las elecciones, ¿no? La buena noticia... Sí, yo estoy gobernando y usted está en la oposición. No sé. En fin, en todo caso, vayamos a lo importante, señor Feijóo. La buena noticia, escúcheme, hombre, que le va a gratificar esto que le voy a decir. Es que usted tiene tiempo, o al menos su partido tiene tiempo, porque si algo ha quedado claro en este último mes es que incluso los suyos ya han asumido que hay legislatura para largo. Por tanto, estábamos contando hoy, quedan 1019 días antes de las próximas elecciones generales. 1000. Fíjese lo que puede usted proponer y aportar al país. Es que... la única duda que tengo es si ustedes tienen el conocimiento técnico, los equipos necesarios que después de lo que ha pasado, en fin, no voy a entrar en más disquisiciones y sobre todo si los líderes de su partido le van a dejar a usted ese tiempo. Porque, señorías, yo creo que esta es la cuestión. La cuestión es esta. Porque el señor Feijóo tiene razón en una cosa, ¿no? Cuando dice que el sistema político en España tiene un problema. Es verdad, lo tiene. Pero ese problema no es que los partidos de gobierno pues no tengamos una mayoría absoluta parlamentaria. Por cierto, esto es algo que ocurre en 1 de cada 4 gobiernos europeos. Bienvenidos a Europa, señor Feijóo. Así estábamos también en la legislatura pasada, éramos un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria y yo creo que ha sido una de las más prósperas, productivas y estables de toda nuestra historia, ¿no? Por tanto, el verdadero problema no es que haya un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, que insisto, 1 de cada 4 gobiernos en Europa cuenta con minorías parlamentarias, ¿no? El verdadero problema, señor Feijóo, es que usted no lidera el Partido Popular. No lo lidera, no hay nadie al volante del Partido Popular. Y para eso la votación o no votación del Grupo Parlamentario Popular. El verdadero problema, señorías, y el que me gustaría también compartir con los ciudadanos, es que el principal partido de la oposición está liderado por una persona que no se presentó a las elecciones generales y que no se sienta en este hemiciclo. El problema es que negociar con usted es absolutamente ineficaz, porque usted no decide nada. No decide nada, como hemos visto en esta votación. La mayoría de sus votantes, muchos de sus varones, y quizá hasta usted mismo, pues quieran llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el reparto de migrantes menores. Pero es que el problema es que la jefa no le deja. Muchos de sus varones pues quieren llegar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica. Pero es que el problema es que la jefa no le deja. La mayoría hubiera aprobado el techo de gasto propuesto por el Gobierno, créame, yo lo he escuchado de su boca, pero es que la jefa no le deja.
Y la mayoría de sus alcaldes quieren apoyar la reforma de la ley del suelo que propone el Gobierno, pero el problema es que la jefa no le deja. Usted no decide, señor Feijóo. No tiene ni proyecto político y lo que propone solo puede ser calificado de regresivo, pero es que tampoco tiene autoridad dentro de su partido para construirlo. Y eso es lo que está rompiendo la dinámica institucional que exige un diálogo productivo entre el Gobierno y la oposición, ¿no? Incluso cuando usted propuso el que trabajaran los españoles las mismas horas, pero 4 días a la semana en lugar de 5, pues salió quien salió, la jefa, y le dijo: ¿a dónde vas? Yo le decía a la señora vicepresidenta del Gobierno, digo, si esto pasa con la conciliación, hombre, parece difícil, pero vamos a soñar en llegar a un acuerdo en financiación autonómica con el señor Feijóo. En fin, si quiere hacer un giro social, hágalo, pero hágalo con convicción, con coherencia. Deje de girar como una veleta, que es lo que he hecho hasta ahora. Porque evidentemente lo que estamos viendo, no yo, sino los españoles, es que al frente del Partido Popular ahora mismo no hay nadie al volante. Nuestra mano está tendida, se lo garantizo. Si ustedes quieren ayudar a los canarios, a las Canarias, creo que tenemos la solución, que es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Si quiere garantizar que España tenga unos buenos presupuestos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, lo haremos. Y si quiere que nuestros trabajadores gocen de una jornada laboral de 37 horas y media a la semana, pues lo aprobaremos. Porque eso es lo que ha votado España, señorías. Eso es lo que necesitan los ciudadanos y lo que nos piden nuestras empresas. Seguir avanzando, transformarnos, modernizar a la economía y al tejido productivo en España, coger las olas de la revolución verde y digital, consolidar y ampliar, ¿por qué no?, el estado del bienestar, continuar caminando hacia la descentralización negociada y corrigida en nuestro Estado autonómico, reconstruir los puentes de diálogo que nunca debieron romperse, converger con Europa, ser un actor internacional coherente y respetado en el mundo. En fin, yo creo que estos son los pasos que necesita dar España. Ese es el proyecto político que mi Gobierno defiende. Esos son nuestros compromisos. Los vamos a cumplir como hicimos con los anteriores, negociando, tejiendo acuerdos, trabajando codo con los grupos parlamentarios de esta Cámara y colaborando con todos, también con usted, si la jefa, por supuesto, le deja.